Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este Por Israel en Voz, en el que recibimos y saludamos a Israel Winicky. Shalom. Shalom, ¿cómo están? Pues encantado de volver a escucharte para que puedas hablar a los oyentes y puedas hacer referencia a la noche de los cristales rotos, a la Kristallnacht, conocida por tantas personas, desgraciadamente, de la que hablarás aquí hoy y que enlazarás con otros desgraciados acontecimientos. Así es. Elie Wiesel, que en paz descanse, ese gran hombre, dijo una frase que me quedó grabada. Lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. ¿A qué viene esto? Sabemos que a lo largo de las edades, de los tiempos, hubo masacres, hubo asesinatos. En el siglo XX y en este siglo se multiplicaron esas masacres. ¿Pero cómo fueron posibles? Por la indiferencia. Cuando en Alemania comienzan con las leyes antijudías, ¿qué decía el mundo? Es un asunto interno alemán. Cuando hicieron el boicot contra los judíos, es un problema de la política alemana. Cuando promulgaron las leyes raciales, es un asunto alemán. Cuando fue la noche de los cristales, el primer pogrom realizado en la Alemania nazi, también fue un asunto interno alemán. El mundo era indiferente a esto. Fue indiferente en la conferencia de Vián cuando se trató el problema de los refugiados judíos. Y siempre el mundo se mostró indiferente. No solamente cuando la Shoah. Ya sabemos la actitud del mundo con respecto a la Shoah, los campos de concentración, inclusive lo que ocurrió después de la Shoah, como el pogrom de Kielce en Polonia. Pero vamos más allá. Hoy hice una selección de hechos que costaron vidas y que la indiferencia del mundo dejó que ocurrieran. Por ejemplo, en 1964 hubo una revolución en Zanzíbar que llevó a la caída del sultán y su gobierno árabe. El comandante de esa revolución, John Okello, mencionó en un discurso de radio que habría capturado a cientos de miles de enemigos y marionetas del sultán, pero estima que el número de muertos puede variar de cientos a 20.000. ¿Quiénes serán? Árabes, enterrados en fosas comunes. ¿Qué hizo el mundo? Nada. Argelia, después de la independencia, los jarquis, musulmanes que apoyaron a Francia durante la guerra, fueron vistos como traidores por muchos argelinos, y muchos de los que quedaron en el lugar fueron blancos de muchas represalias después de la independencia. Se estima que entre 50.000 y 150.000 jarquis y miembros de su familia fueron asesinados por organizaciones argelinas, en ocasiones en forma atroz y bajo tortura. ¿Alguien dijo algo? En el mundo nada, quizá alguna declaración. Biafra. No sé si hay quien recuerde ese conflicto. Las fotos de los chicos biafranos con el vientre hinchado de hambre. La región sudoriental de Nigeria se proclamó independiente. Estaba dirigida por los Ibos, una etnia de la zona. Hubo una guerra, y esa guerra costó entre 800.000 y 1 millón de víctimas. La mayoría muertos por hambre y enfermedades.
¿Pasó algo? ¿El mundo reaccionó de alguna manera? No. En Guatemala, entre 1981 y 1983, hubo una guerra civil. 140.000 a 200.000 personas muertas. Más de 1.000.000 tuvieron que huir de sus hogares y cientos de ciudades fueron destruidas. Eran enfrentamientos entre el gobierno y la guerrilla. En la India, el genocidio Sikh, en 1984, el genocidio de los Sikhs fue una serie de pogroms en contra de esta secta hindú, provocada por turbas, especialmente de miembros del Partido del Congreso Nacional Indio, en respuesta al asesinato de Indira Gandhi por su guardia de seguridad, que eran Sikhs. Esto tuvo como consecuencia la muerte de 2.800 personas a través de toda India, incluyendo 2.100 en Delhi. ¿Alguien dijo algo en el mundo? Pakistán, durante la Guerra de Liberación de Bangladesh, durante los 9 meses que duró el conflicto, se calcula que entre 300.000 a 3 millones de personas fueron asesinadas y las Fuerzas Armadas pakistaníes violaron entre 200.000 y 400.000 mujeres y niñas bengalíes en un acto genocida. ¿Alguien dijo algo? Nadie. Burundi, la matanza de Hutus por parte del ejército Tutsi. Hubo un reporte de una comisión internacional de investigación ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el año 2002. ¿Pasó algo? Nada. Corea del Norte, millones de personas muertas de hambre desde mediados de la década de los 90. ¿Alguien dice algo? Nada. Guinea Ecuatorial, de una población de 300.000, se estima que 80.000 fueron asesinados, particularmente aquellos que pertenecían a la etnia Bubi en Bioko, asociados con relativa riqueza y asociados con la riqueza y una relativa educación. En Indonesia, las matanzas que hubo contra aquellos que estaban relacionados con el Partido Comunista, al menos 500.000 muertos. Nueva Guinea Occidental, 100.000 papúes han sido asesinados desde que Indonesia tomó el control de Nueva Guinea Occidental. Timor Oriental, entre 60.000 a 200.000 muertos. Bangladesh, los Biharis, 150.000 asesinados. Los Chakma en Bangladesh, también cientos de miles de asesinados. Los kurdos en Irak, muertos con gases venenosos. Se habla de cientos de miles también. Los árabes Marsh, también asesinados en Irak. El genocidio cometido por los Khmer Rouge, 2 millones de muertos. Ruanda, el genocidio Tutsi, millones de muertos. Los yazidíes que están siendo masacrados por el Daesh. Los uigures perseguidos por el régimen chino. Encerrados en campos de concentración. Obligados a abandonar sus costumbres. El mundo no dice nada. El mundo se calla. El mundo sigue avanzando. Organismos como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tendría que actuar defendiendo esos derechos humanos y tendría que luchar contra esos genocidios, está manejada justamente por los países genocidas, como China. Es hora que nos despertemos. Basta de ser indiferentes ante los genocidios. Hitler en su momento dijo, para justificar la matanza de judíos, ¿alguien se acuerda de los armenios? Haciendo referencia a la matanza de 1,5 millones de armenios por parte de los turcos. La indiferencia. Repito la frase que dije al comienzo. Lo contrario del amor no es el odio,
sino la indiferencia. Dejemos de ser indiferentes ante los genocidios que ocurren ahora, el genocidio del pueblo sirio, los genocidios en África, los genocidios de los Rohingya. Hay tantos genocidios que están ocurriendo y nosotros somos indiferentes a ellos. ¿Qué queremos? ¿Que haya otra Shoah, pero a nivel mundial y con otros pueblos? Reaccionemos de una vez. Bueno, pues con esta frase y con esta reflexión necesaria de Israel Winnicki, que bueno, llama a despertar o al menos a ser conscientes y no ser indiferentes ante todos estos genocidios que se siguen cometiendo a día de hoy y con tantos a nuestras espaldas en este recuerdo que ha hecho por el recorrido de tantos los que han acaecido ya. Nos despedimos y les esperamos como siempre aquí en este Por Israel en Voz. También les invitamos a visitar la web porisrael.org y como siempre, además de esperarles, te esperamos a ti, Israel. Hasta la próxima. Hasta la próxima, si Dios quiere.